Antes de nada quisiera daros las gracias a vosotros, a ti Dolores, por esta presentación, a la Gerencia de Gestión Integrada de Lugo, a la Fundación Ramón Domínguez y a la Voz de Galicia, organizadores de estas jornadas, y por haber tenido la delicadeza y de haber invitado a un médico de atención primaria. Bueno, antes de nada quisiera daros las gracias a vosotros, a ti Dolores, por esta presentación, a la Gerencia de Gestión Integrada de Lugo, a la Fundación Ramón Domínguez y a la Voz de Galicia, organizadores de estas jornadas, y por haber tenido la delicadeza y de haber invitado a un médico de atención primaria en unas jornadas en las que prácticamente todo el mundo fue de atención hospitalaria. Y eso demuestra la sensibilidad que tienen y que la atención primaria forma parte de la estructura sanitaria en el mismo nivel y con las mismas características que puede tener cualquier otra especialidad. Por no decir, como si pudiera dar mi opinión, incluso más. Pero bueno. El tema de hoy es la vacunación en el adulto. Es un tema que personalmente agradezco hacerlo porque soy un fiel defensor de las vacunas. Y las vacunas en todos los aspectos y en todas las edades de nuestra vida. Es un tema controvertido, todos lo saben. Vacunas actuales han creado gran polémica, como puede ser la vacuna del virus del papiloma humano para las niñas, donde si pudiéramos contar las páginas que hay en Internet, si hacemos una búsqueda, serían millones las que aparecen, con gran polémica. También son ustedes todos conocedores de lo que ha creado la polémica que ha existido con el desabastecimiento de la vacuna del meningococo B durante un tiempo y la tensión y la preocupación que ha creado en muchos padres. Es un tema controvertido siempre, pero es un tema muy atrayente y de mucha importancia para la salud. Yo me dedicaré hoy sobre todo a lo que es la vacunación en el adulto. Y lo había estructurado haciendo una serie de preguntas que podríamos tener todos a nivel usuario respecto a un tema tan importante como es el de las vacunas. ¿Es necesario vacunar a los adultos? Sería la primera pregunta. Y, desde luego, tendríamos que pensar que sí. La salud pública obtiene grandes beneficios de la vacunación a cualquier edad. La mayoría de nosotros, y a nivel general, cuando hablamos de vacunas en adultos, tendemos a pensar de que solo existe la vacunación en los niños, o como mucho la vacunación en adultos se limita a la vacunación antigripal. Pero los mayores, todos los adultos, desde la adolescencia, que es cuando consideramos que finalizan las vacunas, se requiere una prevención y una inmunización frente a las bacterias que pueden tener una protección con las vacunas y causantes de grandes y peligrosas enfermedades infecciosas. ¿Por qué es necesario también vacunar? Porque a medida que vamos siendo mayores, se incrementa la susceptibilidad a las infecciones. Y esto es un gran reto para una sanidad pública, el procurar evitar todo lo posible aquellos problemas que en un futuro van a producir un ingreso hospitalario con un consiguiente gasto de una forma importante. Si pudiéramos pensar en la primera causa de tasas de infección, a medida que vamos alargando nuestra vida, serían las enfermedades infecciosas, con una causa fundamental, que es el envejecimiento de nuestro sistema inmunitario. Un concepto que se lo voy a intentar explicar, que se denomina inmunosenescencia. La inmunosenescencia, de una forma resumida, sería el envejecimiento que tenemos todos de nuestro sistema inmunitario. Y este envejecimiento hace que se disminuya a través del tiempo la capacidad de respuesta ante agresiones externas como pueden ser los microorganismos infecciosos. En dos aspectos, en lo que es la inmunidad innata, aquella que se lanza directamente cuando un microorganismo entra en nosotros, o la adquirida cuando ha luchado contra ese microorganismo y ya nuestro cuerpo tiene defensas. A lo largo del tiempo se va a producir este progresivo deterioro de la inmunidad. Se disminuye la inmunidad natural y, por tanto, la funcionalidad de los componentes celulares implicados en la inmunidad. También se va a ver un desequilibrio entre todos los aspectos que conllevan la actuación que tiene nuestro organismo ante una agresión externa. Incluso algo
como son los anticuerpos. Si hablamos de inmunidad tenemos que hablar de dos aspectos, que es el aspecto de las células que atacan directamente y el ataque que se produce a través de las sustancias que producen estas células, que serían los anticuerpos, también se va a ver visto disminuida. Y por tanto, de la misma manera que se puede disminuir de forma general la inmunidad, también se va a disminuir la respuesta ante las vacunas. Es algo que hay que tener en cuenta y que de la investigación va por ese camino, procurando hacer unas vacunas que tengan una mayor capacidad inmunogénica y que puedan hacer que el organismo responda de una forma más activa. Si la comunidad científica está totalmente de acuerdo de que es necesario las vacunas. Todos lo estamos de acuerdo de una forma completa y absolutamente clara. Es fundamental, nadie lo duda en los niños, pero cuando entramos en los adultos siempre surgen algunos problemas. A pesar de esto, está muy lejos todo de rozar la perfección en lo que es el tratamiento de las vacunas de los adultos. Y por ponerles unos ejemplos, en Estados Unidos, por enfermedades inmunoprevenibles, o sea, aquellas que pudieran haber sido prevenidas por una vacuna, la muerte en adultos es 350 veces mayor que en los niños. Si en un informe que hace la National Foundation for Infectious Diseases estima que la gripe causa la muerte aproximadamente a 50.000 americanos, y es la causa de unas 200.000 hospitalizaciones al año, solo la gripe, y con un gasto por encima de los 10.000 millones de dólares. En Europa se estima que 40.000 personas mueren al año prematuramente consecuencia de la gripe, y estamos hablando exclusivamente de la gripe. Y que cuando estudiamos la mortalidad por encima de los 65 años superior a la esperada que se podía considerar, estaría muy relacionada siempre en periodos concretos donde la mayor actividad es la gripe, y poniendo la gripe como ejemplo de una vacunación de adultos. ¿Por qué no se vacunan los adultos? Seguimos preguntando. Cuando los niños en las series primarias, o sea, cuando se ponen las primeras vacunas, la cobertura que existe en nuestro país es cercana al 95%. La dosis de refuerzo, que se utiliza también con los niños, muy cercana al 90%. Y las que se aplican en adolescentes, como puede ser la hepatitis B o la difteria y tétanos, están cercanas al 80% para estos dos parámetros y al 73% en el virus del papiloma humano que se aplica a las niñas adolescentes. Pero, lejos de pensar de cuál es el motivo o intentando valorar cuál es el motivo por el que no se vacunan los adultos, tendríamos que darle también otro dato, y es otro dato complejo y grave. La vacunación antigripal está decreciendo. Desde el año 2005, en el que se alcanzó el pico máximo que ha tenido este país, que se llegó al 70%, paulatinamente y peligrosamente se está descendiendo cada vez más. En algunas comunidades autónomas no se llega ni al 50% de cobertura en la gripe, y hablamos de la gripe y en vacunación de personal de riesgo, que se vería doblemente beneficiado con las vacunaciones. Otro dato importante. España es un país donde las vacunaciones en los viajes, algo fundamental, no llegan ni siquiera al 20%. El 80% de los viajeros que viajan a lugares donde pueda haber enfermedades infecciosas graves y que necesitarían vacunas, viaja sin vacunas. O sea, no existe una cultura ni una filosofía de la vacuna en los adultos. Pero, aún más grave, y entonando un poco nuestro mea culpa respecto al personal sanitario, los datos son más dramáticos. Solamente el 11,6% del personal sanitario se vacuna contra la vacunación antigripal. Entonces, de esta manera, y siendo muy críticos con nosotros mismos, poco podemos intentar transmitir a los pacientes que se vacunen si nosotros ni siquiera nos vacunamos. Hay factores que contribuyen. Entre estos factores habría factores administrativos. En algunos casos, las vacunas en los adultos no tienen financiación. No hay un calendario vacunal único.
Hay dificultades a veces de coordinación entre las vacunaciones que se ponen en los servicios de medicina preventiva hospitalaria y lo que hacemos en atención primaria. Tenemos a veces pacientes comunes en los que confiamos mutuamente que serán vacunados por uno o por otro y el paciente quedará sin vacunar. Desde luego también hay que achacar un gran porcentaje al personal sanitario. Todos nos quejamos de la falta de tiempo, ya que necesitamos hablar con el paciente lo suficientemente el tiempo suficientemente largo o importante para poderlo convencer. E incluso las barreras administrativas que tenemos a veces con la recomendación de la vacuna y el tiempo que se puede administrar. Y también hay barreras por parte del paciente. No existe la cultura preventiva en los adultos. Pensamos y tenemos olvidado de que solo es para los niños. Los profesionales sanitarios a veces no tenemos el tiempo y no lo recomendamos fervientemente para hacerlo. Y a veces existen las dudas y la presión mediática y el miedo a los efectos secundarios que puedan producir las vacunas. Visto ahora cuáles serían los problemas, ¿por qué es necesario un calendario vacunal o qué consiste? Un calendario vacunal es aquel documento donde se plasman las vacunas pautadas por edades e intervalos en los que se deben administrar. Suele ser un documento que es revisable en el tiempo y está basado en la evidencia científica que se puede aportar y en los avances tecnológicos que puedan surgir a lo largo del tiempo. Tiene que ser dinámico absolutamente un calendario vacunal. ¿Es necesario verdaderamente un calendario vacunal único? En mi opinión es que sí. En base a un elemento fundamental que marca nuestra propia Constitución y sería la equidad. La equidad, el mismo acceso que pueda tener cualquier persona a las mismas prestaciones sanitarias en cualquier lugar del Estado español, que actualmente podríamos decir que no existe. Entonces, un calendario único sí, y aunque todas las estructuras administrativas, hasta del propio Ministerio, hay iniciativas y prácticamente absolutamente todas las sociedades científicas relacionadas con la prevención, bien sean de primaria o bien de aspectos preventivos o de salud pública, aunque todos estamos de acuerdo, no es suficiente para conseguirlo. Y esto repercute en que los pacientes no crean en las vacunas. Si nosotros vemos que la Comunidad de Madrid tiene unas vacunas que nosotros no tenemos, o que los catalanes se ponen otras vacunas que nosotros tampoco tenemos, o que nosotros tenemos algunas que ellos no tienen, eso hace pensar a la gente que hay algo raro. ¿Por qué unos sí y otros no? Eso, ante la duda, dicen, bueno, pues no será tan bueno cuando los madrileños retiran una determinada vacuna del calendario, o aquí se está pensando en una o en otra vacuna, o se pueda estudiar diferentes actuaciones ante diferentes enfermedades. Y para muchos autores consideran que el calendario vacunal debería ser único a lo largo de la vida. Podríamos contemplar un calendario vacunal, por poner un ejemplo, desde los 0 hasta los 100 años, independientemente que se fuera paulatinamente implementando esas vacunas a la medida que se van cumpliendo las edades. Y no tendríamos que hablar de calendario infantil ni calendario de adultos. Sería el calendario que marcaría toda nuestra vida y todas nuestras actividades preventivas a lo largo de la misma. Llegado a este punto y teniendo, si ya tenemos en este momento voy a intentar explicarles, porque tenía dos proyecciones en las que explicaba diferentes modelos de calendario vacunal. Un calendario americano, en el que veíamos las diferentes recomendaciones para algunas enfermedades en las que ellos consideran que el adulto debe vacunarse o tener actividades preventivas. Ponía un ejemplo también del calendario de la Comunidad de Madrid, que quizás sea uno de los más actuales, dividido en dos partes, una parte para personal no de riesgo y otra para los grupos de riesgo. En este calendario se marcaban, tal como les decía, las recomendaciones, en qué periodo hay que vacunarse, quién debe vacunarse, si es necesario y preceptivo para ellos o se podría desplazar o en el tiempo alguna de las vacunas. Y entre ellas se destacaban todas las enfermedades que prácticamente hay un consenso entre todas las sociedades científicas y entre todos la administración sanitaria de qué enfermedades debería de cumplir. Una vez descrito estos grupos de enfermedades, ¿a quién deberíamos vacunar? Si podemos decir todos, sería muy genérico, aunque en realidad todos podemos estar expuestos o necesitamos en algún momento alguna de las vacunas.
bien sean porque entremos en un grupo de riesgo donde se pueda beneficiar de la inmunidad, de la inmunización, o bien porque sean vacunas que desde la infancia en que fuimos correctamente vacunados no nos hemos vuelto a recordar de la vacuna. Pero primordialmente las vacunas pueden ir dirigido o donde el beneficio puede ser mayor es en determinados grupos de riesgos. Es una larga lista en la que encontramos grandes grupos. Los grupos de enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, alteraciones sanguíneas o de la coagulación. Otro gran grupo de alteraciones en la inmunidad, como podían ser inmunodeprimidos, VIH, adictos a drogas de administración intravenosa o vía parenteral. Los cuidadores con personas, que es una población muy importante a destacar, los cuidadores de personas y contactos familiares de inmunodeprimidos, sería fundamental que ellos se protejan, porque una de la ventaja que tiene la vacunación en sí no es solo la protección de la salud de nosotros mismos, sino la protección de la salud del entorno que nos rodea, bien sea el entorno cercano de nuestra familia o el entorno un poco más distante de toda la comunidad en la que nos movemos. Protegernos a nosotros es proteger también a la comunidad. Y ahora se incluyen algunos grupos en los que se pueden implantar o que serían de riesgo para nuevas vacunas, como son las mujeres hasta los 45 años que han tenido una infección por el virus del papiloma y eso les ha creado una lesión que ha provocado una intervención quirúrgica denominada conización, donde sí que es recomendable, y algunas comunidades ya están implantándolo, la vacunación del virus del papiloma fuera de las edades adolescentes que hasta ahora se está administrando y ampliarlo hasta, ya les digo, hasta los 45 o en algún caso hasta los 49 años. ¿Cuáles serían las más importantes enfermedades a destacar? En las que existe la posibilidad de prevenirlas, de tener una prevención de forma importante. En primer lugar, y por hablarlo de algo muy actual que tenemos en este momento, sería la gripe. La gripe es una enfermedad respiratoria que afecta, como todos conocen, a las vías respiratorias, garganta, nariz y oídos, que puede tener mayor gravedad que lo que es una infección respiratoria normal, pero lo que sí va a tener es una gran descompensación de los padecimientos crónicos. Otra de las vacunas que teníamos, y permítanme que por lo menos describa todas las que considero importantes, dando una pequeña pincelada de lo que son, sería el tétanos. Ahora hablar del tétanos parece que está olvidado, pero el tétanos podríamos decir que 3 de cada 10 personas que lo padecen van a morir y que Galicia, a partir de los años 80, donde se hizo una vacunación masiva, casi toda la población está vacunada, pero no deja de existir el riesgo en personas que no han sufrido las revacunaciones en la medida que le correspondían a lo largo de su vida. Es una enfermedad bacteriana muy grave que va afectando los músculos de forma progresiva, incluso llegar a afectar a las vías respiratorias y provocando, por lo tanto, también la muerte. Algo que también puede estar olvidado y también es importante para los adultos sería la difteria, ya que si hablamos de tétanos tenemos que hablar de difteria porque las vacunas actualmente que están en el mercado, la mayoría tienen estos dos componentes, difteria, tétanos y algunas de ellas también la vacuna de la tosferina. La difteria, puesta de moda hace un poco tiempo, por desgracia, por la muerte de un niño en Cataluña, es una enfermedad que no está desaparecida, aunque pensemos que no. De hecho, vemos este caso, ese triste caso. La bacteria de la difteria produce una toxina, que es lo que inicialmente las manifestaciones pueden ser faríngeas, pero que puede afectar a la musculatura, sobre todo el músculo cardíaco, y llegar también a tener unas consecuencias graves. El sarampión, también algo que algunos de mi generación también lo recordarán como mucho más frecuente. Ahora también se ha reducido el número de casos, pero el sarampión es una enfermedad que podríamos decir emergente. La rápida comunicación entre los pueblos, entre los países, entre los continentes, en lugares donde el sarampión sigue siendo endémico, está ocasionando que en algunas personas no vacunadas se puedan reintroducir esta enfermedad. Las paperas tienen
aunque todo lo consideramos que no pueda ser una enfermedad grave, el virus de las paperas tiene unas consecuencias, unos efectos sobre determinados pacientes en los que puede haber una complicación que pueden llegar a dar lugar hasta la esterilidad, si ocurren en determinadas edades en las que puedan provocar una afectación testicular. Pero no solamente eso, puede provocar encefalitis, meningitis y un gran número de complicaciones. La rubeola también es una vacuna que tiene que contar para los adultos. La rubeola es una enfermedad asintomática que sí es así, que es generalmente leve, un virus que produce una afectación sobre todo de la piel. En algunos casos graves sí que puede provocar inflamación del cerebro, pero la mayor gravedad de esta enfermedad reviste en la afectación que puede tener en las embarazadas sobre el feto y las graves consecuencias que va a tener en este nuevo ser antes del nacimiento, defectos como retraso mental, defectos cardíacos, pérdidas de audición, incluso de la visión. Los dos hepatitis, tanto A como B, también fundamentales en la edad adulta. La hepatitis B es una enfermedad también causada por un virus, al igual que la A, con la diferencia de que la hepatitis A, la transmisión suele ser de forma oral, a través muchas veces de los alimentos contaminados, lo que va a provocar, como su nombre indica, es una inflamación del hígado. La hepatitis B sería esto mismo con un grado de afectación muchísimo mayor y con unas graves consecuencias posteriores muy importantes. La hepatitis B en algunos casos se puede cronificar, afectar al hígado de tal manera que puede dar lugar a una cirrosis y que puede tener incluso una insuficiencia hepática con lo que puede suponer de un órgano tan fundamental como es el hígado para nuestra vida. Entramos en la enfermedad meningocócica. El meningococo, el productor de la meningitis, de la que aún dentro del gran grupo de elementos de serotipos, que serían aquellos grupos causantes de la enfermedad, los más conocidos o los que la incidencia, la probabilidad de contraer la enfermedad son mayores, son el meningococo C, el meningococo B y el grupo, el A, el W y la Y. Todos ellos van a provocar una inflamación del cerebro, es lo que se denomina meningitis. Y cuando hablábamos antes del fenómeno que ha ocurrido con la vacuna de la meningitis B, en la que llegaron a colapsarse las farmacias y había una lista de espera de varios meses, vemos la importancia que tiene la prevención para muchos de los padres respecto a sus hijos. Un caso llamativo que aparezca la muerte de un niño, de una niña, por causa de la meningitis en cualquier lugar de nuestro entorno, crea una gran alarma y nos hace estar más atentos. Pues esto mismo, trasladado a los adultos, no lo crea. Se pueden producir 5, 10, 20, 40 muertos por gripe al año en un lugar determinado, pero a nosotros nos sigue sin importar y seguimos sin vacunarnos de la gripe con lo beneficioso que podría suponer para nosotros. La enfermedad neumocócica es un punto de gran actualidad y a lo largo de estos días, hablando con las diferentes personas sobre la charla, llama la atención que diferentes comunidades tengan implantado ya la vacuna contra el neumococo dentro del calendario vacunal. Madrid lo tiene a partir de 60 años y muchas de las comunidades que podemos considerar de nuestro entorno, sobre todo de la parte norte del país, donde la enfermedad puede afectar quizá más, también están estudiando incluirla. Es una enfermedad grave, es una enfermedad muy grave que causa un gran número de muertos y en la que, por suerte, podemos disponer ahora mismo de vacunas muy efectivas. Vacunas que no solamente nos van a proteger de las consecuencias peores que pueda tener la enfermedad, sino que estudios recientes nos demuestran que reducen absolutamente las probabilidades de padecer la meningitis en aquella persona que se haya vacunado, independientemente que tenga sea de riesgo o no sea de riesgo. Entraríamos también con la tosferina, que también la vacuna de la tosferina es muy importante y más ahora desde que se ha empezado a vacunar las embarazadas.
Hasta hace muy poco las vacunas solo eran recomendables en los niños de la tosferina. Ahora se ha visto que la tosferina es una enfermedad muy grave en los primeros momentos de la vida y que en estos primeros momentos de la vida la transmisión de la inmunidad va a ser de la madre al hijo, y por eso lo que se intenta es vacunar a la madre para que los primeros meses, donde la gravedad es mayor, se transmita al hijo y el hijo esté protegido durante los primeros meses de vida. Algo tan común o tan frecuente como el herpes zóster también sería adecuado vacunarlos, porque ya disponemos de una vacuna para ello. Es una vacuna que no protege tanto de padecer el herpes zóster, pero sí protege en gran manera de una de las peores consecuencias que tiene el herpes zóster, que es la neuralgia posherpética, que aquellos que lo padecen y lo han sufrido o lo sufren saben lo importante que es si hubieran sabido que se podía haber prevenido la enfermedad. Y aquí quisiera hacer un inciso, y es: ¿estas vacunas están financiadas o no están financiadas? Es necesario que se financien. Desde un punto de vista sanitario, deberíamos pensar todos que las vacunas, el mayor número de vacunas deberían ser financiadas. Por un hecho muy sencillo, porque es que la protección, la prevención de la enfermedad es un ahorro de futuro. Lo que ocurre, y esto es lo grave, que muchas veces los resultados se ven a muy largo plazo. Y a veces la política mira a 4 años vista, y esto tendríamos que mirar con un objetivo muchísimo mayor. Cualquier enfermedad, una enfermedad neumocócica grave con gravísimas consecuencias, como hay muchos casos y muchas personas en el mundo, el gasto que han generado su tratamiento hospitalario, el gasto que generará a lo largo de su vida el mantenimiento de las secuelas que han producido, la neumonía, la meningitis, esos padres que tengan un hijo que le hayan tenido que cortar los brazos y las piernas, o que le haya ocurrido alguna cuestión de este tipo, eso es un gasto tremendamente para un sistema sanitario muy importante, que comparado con la vacuna es mínimo. Entonces, claro, seríamos partidarios, desde mi punto de vista, y al menos como una opción personal, de que todas las vacunas que se pudieran deberían estar financiadas. A pesar de las restricciones que pueda haber económicas, no hay mejor inversión que invertir en prevención, porque es lo que nos va a ahorrar dinero en el futuro. Pero por otro lado también lo pensamos, estados donde las vacunas no tienen financiación, o cuál es nuestro deber como médicos. Yo hace un tiempo escuché una frase y me ha quedado grabada y la tengo que decir. Si nosotros somos médicos y nosotros supiéramos que existe una vacuna contra el cáncer, algo que también podrá existir en un determinado momento, como médicos tendríamos la obligación de decírselo al paciente, aunque fuera una vacuna que no estuviera financiada. O sea, imagínense que el paciente tiene un determinado cáncer y su médico no le informó. Dice, hombre, usted me tenía que haber dado la oportunidad de si quería o no quería utilizarla. Entonces, eso sí que podríamos trasladarlo en todos los aspectos. Nosotros tenemos o formamos parte de un colectivo que debemos informar de todo lo que pueda precisar el paciente. Claro, que es difícil y a veces la financiación, y buscar esa financiación es un objetivo que debemos intentar conseguir, sí que es cierto. Pero, mientras tanto, por lo menos que la información no falte a los pacientes. Continuando con las enfermedades, y ya me quedan muy poquitos, hablaríamos de la varicela, que la varicela tiene su importancia, y aquellos mayores de 12 años que no la hayan padecido, o muchos adultos que no la han tenido y que convivan con un paciente, con un niño que padezca la varicela, será necesario vacunarle, porque aun siendo en la edad infantil una enfermedad que puede ser complicada en algunas ocasiones, pero que no va a dejar secuelas generalmente en los niños, en los adultos sí puede crear graves complicaciones, y por eso es necesario vacunar al adulto. Y el virus del papiloma. Les citaba antes la opción que se tiene con el virus del papiloma para mujeres que han tenido una conización. Entonces, en este ya encontramos una vacunación de adultos completamente. Aquí veremos que hay un gran campo, y son las nuevas enfermedades que están surgiendo. Dos ejemplos claros serían el ébola o sería el Zika, donde hay un proceso de investigación de nuevas vacunas. Nos aparecen nuevas enfermedades que aparecen en una otra punta del mundo y al poco tiempo las tenemos aquí. Ya en todas las comunidades ha habido noticias, e incluso en nuestra ciudad hemos tenido casos de pacientes ya con el virus Zika.
se ha extendido rápidamente. Tenemos que estar atentos contra las nuevas enfermedades que van surgiendo, como puede ser esta o como puede ser la fiebre de Crimea-Congo, que hace poco hemos tenido un caso también, algo tan frecuente como es una picadura de garrapata, y en un lugar como es Ávila, que tampoco estamos hablando de la selva del Congo, pues se ha producido una enfermedad que puede llegar hasta provocar la muerte. Entonces, todas estas, la OMS se ha preocupado y ha clasificado, entre ellas incluyen estas tres, una serie de enfermedades que en un futuro pueden tener una gran complicación. Cuando se pensaba la pandemia de gripe hace muy pocos años, o las enfermedades, el virus respiratorio, la gripe aviar, todas estas enfermedades que están surgiendo crearán o pueden crear un problema de salud pública en un futuro. Volviendo al tema y por ponerles algún dato más concreto, por ejemplo, y solo de la neumonía, y hablando por esta polémica que se puede haber creado respecto a si se vacuna o no se vacuna. La neumonía es provocada por el Streptococcus pneumoniae, que es una bacteria que muy frecuentemente aislada en Europa. Es una de las principales causas de muerte en el mundo, y en Europa se considera que hay aproximadamente 3 millones de casos al año, y 1 millón de ellos requiere hospitalización. Cada vez es más resistente este microorganismo a los antibióticos. Cada vez hay más riesgo de que esto tenga complicaciones graves en aquellas poblaciones de riesgo. Entonces, independientemente de que se pueda evaluar o valorar diferentes actuaciones de las comunidades, estamos ante una vacuna muy efectiva. Todos conocemos lo que hasta ahora se venía vacunando. Se vacunaban en los centros de salud a la vez que se aprovechaba la vacunación de la gripe, con una vacuna que sería complicado explicarle aspectos técnicos, pero que contenía 23 serotipos de la vacuna, pero que no protege contra todos los que pudieran ser, y lo más importante, aquellos que producen secuelas más graves. Ahora disponemos de una vacuna que se denomina 13 valente, pero con unas características muy diferentes tanto en la capacidad inmunogénica como en la capacidad de protección. Viendo la importancia y viendo la vacuna de la que disponemos, no podemos dejar de pensar de que sería útil que esta vacuna se pudiera incluir en el calendario en nuestra comunidad o en todo el Estado, y volvemos a lo mismo. La existencia de un calendario vacunal único y equitativo permitiría el acceso a todas las personas a una misma vacuna. Visto ya lo que son las vacunas, los problemas que tienen y las enfermedades que tienen, ¿qué estrategias podríamos utilizar? Y van a permitir que barra un poco hacia mí como médico de familia y ver nuestro papel, porque no tengo otra opción. No puedo valorar las actuaciones de los demás, aunque incluiría o se podrían ser extrapolables a todo el colectivo médico de cualquier especialidad. Los médicos de familia tenemos la obligación de estar al día en el conocimiento de las vacunas, saber todas las vacunas existentes, sus características y, sobre todo, los efectos negativos de los que hay que informar al paciente. Los riesgos que puedan tener, las características que pueda tener la persona respecto a la vacuna, el grupo de riesgo al que pertenece. Debemos adoptar protocolos y patrones que sean comunes a todos, para actuar directamente hacia el paciente, que todos lo hagamos de una forma que la información sea similar. Debemos predicar con el ejemplo, procuremos vacunarnos todos, que nuestro papel como médicos y como incluso llegar a ser formadores o educacionales de esta vacuna, de las vacunas, es fundamental. Yo, si quieren, les voy a poner un ejemplo. A mí mis pacientes me preguntan muchas veces: doctor, ¿cree que me debo vacunar? Como era una pregunta tan frecuente, el pasado año me hice una foto vacunándome. Entonces lo puse a la puerta de la consulta y les dije: mire, su médico se vacuna, no me pregunte si usted tiene que vacunarse. Lógicamente, si yo me vacuno es que creo en la vacuna y es así. Debemos centrarnos lógicamente en el paciente, es nuestro punto de vista, y valorar todas las características que puedan verse beneficiadas a través de una vacuna.
y el papel que podemos fundamentar. Estas frases que estoy diciendo, en las que estoy de acuerdo, no son mías, son lo que opina la Asociación Española de Vacunas respecto a fomentar la vacunación en la edad adulta. Si fuéramos ya, y para ir terminando, hacia el futuro de las vacunas, veremos que podemos hacernos la pregunta: ¿será posible que se consigan tratar enfermedades como el Alzheimer, como el cáncer o como incluso la adicción al tabaco con una vacuna o un mecanismo similar a la vacuna? Y tendríamos que decir que sí, que ya hay líneas de investigación en este sentido. Se utilizan las denominadas dianas terapéuticas y las vacunas que son a la vez, que pueden prevenir la enfermedad, pero a la vez tratar, ya que utilizando el mecanismo de la vacuna de proteger ante determinada invasión o sustancia de un microorganismo, de la misma manera se están aplicando a células tumorales o a sustancias que pueda producir un determinado tumor. Hay investigaciones en cáncer de páncreas y en diferentes tumores donde se actúa directamente sobre una diana, que en este caso no es un microorganismo, pero es una célula tumoral. Bien de forma directa o actuando, como actúan las vacunas, estimulando la inmunidad de nuestro organismo para que pueda defendernos de la célula, en este caso tumoral. Y para terminar diría una frase que es básica y en estos días la he repetido varias veces. El principal riesgo que hay de las vacunas es no ponérselas. Vale, y por mí nada más. Muchas gracias.